Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo conversatorio del Instituto del Futuro. Hoy día, con un motivo especial. Hoy día vamos a presentar en sociedad un nuevo estudio del Instituto llamado, a ver si se puede ver, entonces se puede ver bien, pero el nombre del estudio es La democracia del futuro y el futuro de la democracia en el Perú. Es también el nombre de este conversatorio. Todo esto gracias al auspicio de Atlas Network, que ha financiado de alguna forma, digamos, la elaboración de este documento que esperamos sea leído ampliamente y discutido ampliamente en los sectores, no solamente académicos, en general, en la sociedad. Hay que entender un poco hacia dónde estamos en materia democrática en el Perú y hacia dónde nos dirigimos. Y para esto vamos a conversar con, la verdad es que hoy día tenemos solamente caballeros. Nosotros en el Instituto de Cultura en general buscamos un balance, pero ha sido un poco difícil encontrar no, a una dama que represente estos puntos de vista hoy día. En otras oportunidades hemos tenido paneles solamente de mujeres, entonces, que aquí buscamos siempre la igualdad y el balance. Estamos reunidos aquí con Augusto Hernández. Augusto es profesor principal de Derecho Internacional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? También tenemos aquí con nosotros Alberto Castro, experto en buen gobierno y derechos humanos, y también a mí Miguel Rodríguez Albán, reunido desde Trujillo. Él es director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo. Así que todos ustedes, bienvenidos. Si me permiten, voy a disparar de frente, ¿no? Y preguntarle, ¿qué pasa con la democracia en general en el mundo? ¿La democracia en el mundo está viviendo, digamos, un renacer o por el contrario, un retroceso? No sé quién levanta la mano ahí como en el colegio y nos da la primera respuesta. Bueno, ok. A ver, A ver, Alberto, sí. ¿Ya? Carlos, primero, muchas gracias al Instituto del Futuro y a ti por la invitación a participar en este panel con tan destacados colegas. Y ciertamente la pregunta que planteas, y permíteme felicitarte a ti y al Instituto por el reciente documento, La democracia, el futuro y el futuro de la democracia. Un tema que toca a todos nosotros en calidad de ciudadanos, ¿no? Y en particular a quienes están preocupados en su día a día por, desde la brega política, fortalecer la institucionalidad democrática del país de diferentes campos. ¿Qué pasa con la democracia? Ciertamente es un lugar común que el afecto por la democracia en el mundo se vea mermado. Pero cuando uno conversa con los ciudadanos, con los compatriotas, con académicos y con la población en general, no creo que lo que haya es un desencanto de la democracia en sí. El mundo está cambiando. Recientemente nos encontramos frente a un desarrollo del despegue tecnológico. Concretamente, por ejemplo, la inteligencia artificial y la explosión del chat de la inteligencia artificial, ¿no? VIP. El futuro ya está acá. Entonces, el desarrollo de las tecnologías de la información, de las redes sociales, está planteando un desafío a la forma como practicamos la democracia. Y eso se ve, por ejemplo, en el Congreso de la República, ¿no? Que ya llegó los mecanismos informatizados y de redes para, por ejemplo, poder tener sesiones virtuales. Entonces, Que tiene sus bemoles, ¿no? que tiene sus bemoles, ciertamente, pero que también plantea un desafío, porque entonces las comunicaciones son mucho más rápidas, la forma en que se interactúan con los ciudadanos es mucho más rápida, los ciudadanos requieren una respuesta más inmediata. Entonces, ¿cómo vamos? Creo que estamos en un estadio en este momento en el cual debemos repensar cómo la democracia, cómo van a ser los mecanismos de participación democrática
en una sociedad en red y de la información que ya no es algo del futuro. Definitivamente, nosotros vamos a explorar un poco más el tema, está también en el white paper que no hemos explicado, pero en extenso, ¿no? Pero quería empezar nuevamente por la parte global. Entonces, hay un desencanto en general, es una megatendencia, ¿no? ¿Cómo así de repente, cuando uno mira la tabla, por ejemplo, de quiénes son los presidentes más populares? Número 1, señor Bukele, El Salvador. Por ahí número 2, número 3, señor Putin. Hay un enamoramiento con las frecuencias. No sé si Augusto nos puede decir un poco sobre este tema. Gracias, Carlos, por la invitación agradezco también la compañía de valiosos intelectuales que nos acompañan en la mesa de hoy día, Alberto y Miguel. Bueno, volviendo a la pregunta, me parece que la democracia está pasando, según los estudiosos de la democracia, por una especie de cuarta ola o cuarto retroceso. Según algunos dicen, la primera oleada democrática vino con las revoluciones liberales del siglo XVIII y la implementación de nacientes democracias latinoamericanas. Después vino un retroceso con Napoleón Bonaparte, la restauración y el caudillismo en América Latina. La segunda oleada democrática vino pues después de la Primera Guerra Mundial con el idealismo de Wilson, Woodrow Wilson, y la expansión de este ideal a otros estados nuevos que nacían después de la Primera Guerra Mundial. Y el retroceso, el segundo retroceso vino con la aparición del fascismo y el comunismo. La tercera ola democrática se considera que comienza a surgir a partir del nacimiento de la democracia en la península ibérica, o sea, con la muerte de Franco y Salazar en Portugal, y el derrumbe del comunismo en Europa Oriental. Ha habido un retroceso, según lo que algunos también marcan, y es la aparición de sistemas autoritarios a nivel internacional, un intento de contrarrestar esta marejada antidemocrática podría ser la Revolución Árabe, en donde se derrocan pues sistemas autoritarios de siglos, perdón, de décadas implementadas, y ahora estamos pues en este periodo convulsionado de la pandemia, que ha podido minar pues también la expansión. Yo creo que es bueno un desafío para la sociedad mundial lo de la pandemia y este enfrentamiento global entre el bloque de Eurasia, o sea, Rusia y China, contra Estados Unidos y el bloque occidental, lo que nos afecta en mayor o menor medida a nosotros. Pero ya la dicotomía, eso de capitalismo-comunismo, ya no existe hoy en día, ¿verdad? Desde que la Unión Soviética desapareció, ya no es una opción mundial, del mismo modo como la derrota de la Alemania nazi significó el fin del fascismo como opción mundial. La Guerra Fría terminó con el derrumbe de la Unión Soviética, y la misma China, que aunque es comunista, tiene una economía, ellos llaman socialista de mercado, pero en realidad es una economía capitalista. Vietnam también ha seguido esos pasos. Entonces, lo que antes se entendía en el siglo XX por marxismo-leninismo ya no existe hoy en día. Es verdad que hay personas que añoran esos tiempos, del mismo modo que después de la muerte de Hitler y Mussolini en la Segunda Guerra Mundial, Franco y otros dictadores similares siguieron profetizando el fascismo, pero no era ya la opción. Entonces, Para ir cierto, efectivamente, hay olas, y tú lo has dicho muy bien, efectivamente hay olas democráticas y hay olas no democráticas, ¿no? Como que los regímenes se contagian. Hemos tenido en América Latina momentos en que predominaban los militares, hemos tenido momentos en los que ha predominado la democracia, pero también con algunas variaciones, ¿no? Tú hablaste del final de los 90, la caída de los regímenes socialistas o pseudo-socialistas, etcétera. Fukuyama habló del fin de la historia, pero la historia no terminó, la historia continuó. Y hoy en día tenemos una cosa medio extraña, donde quizás, como señalaba Alberto, el impacto, digamos, de las nuevas formas de comunicación, la inmediatez y todo eso, por ejemplo, ha tenido un impacto directo sobre los partidos políticos en su papel como
digamos, intermediario de la voz de los representados, ¿no es cierto?, con sus representantes. No sé si Miguel, nuevamente en esta Sí. primera mirada, digamos, del mundo, nos puede dar sus apreciaciones. Gracias, Carlos, y agradecer también al Instituto del Futuro y a los colegas que vienen participando en esta interesante iniciativa. Yo creo que la democracia en realidad ha perdido el paso. En la idea de que la democracia debe garantizar derechos y libertades, la democracia en los últimos años, diríamos, se ha vaciado de contenido, tanto a nivel institucional como a nivel de la crisis de la representación política generalizada, ¿no? Y que creo yo que para entender la democracia del futuro tenemos que entender la democracia del presente. Es decir, cómo cambiar la actual desconfianza en la democracia, la crisis de representación, la baja legitimidad, la precariedad del sistema de partidos políticos, la fragmentación y circulación del poder, ¿no? Y eso que genera una incertidumbre social, económica permanente. Yo aquí quiero citar a lo que Alberto Vergara en un reciente artículo ha señalado respecto al futuro de la democracia y a esta idea del vaciamiento del contenido, del significado de lo que es la democracia en sentido, diríamos, estricto, en el sentido de que la democracia debe ser... ¿Cuál es ese contenido que debería tener y que supuestamente, como lo señala Vergara y en general lo señalan otros autores, ¿no?, digamos, se ha vaciado de contenido? Pero ¿cuál es el contenido, digamos, que se espera que tenga, digamos, una democracia liberal del siglo XXI? Miguel, no sé si me escuchas. Creo que tiene problemas Miguel, ¿no es cierto? Pero bueno, a ver, Miguel estaba señalando algo que es muy importante, ¿no? Que para poder entender... Disculpa, que tuve un problema de conexión. Sí, al concepto de democracia. Sí. ¿Me escuchan? Te escucho perfectamente bien, pero la pregunta era, tú has señalado que la democracia se ha vaciado de contenido, ¿no es cierto? Sí. Y yo te pregunto, ¿no?, ¿de qué contenido estamos hablando? ¿Cuál es el contenido tal, digamos, de un régimen democrático? El contenido fundamental de un régimen democrático es la garantía de derechos y libertades, sobre todo la democracia liberal, que garantiza el derecho a la propiedad, la libertad de opinión y de participación política, que es fundamental, y esto tiene que ver también con el equilibrio de poderes, es decir, la democracia debe hablar de democracia sin límites a cualquier tipo de poder, no solo el poder político, sino también al poder económico, que es lo que ahora está en cuestión. Es decir, ¿qué es lo que cuenta? ¿El poder de la economía o de la política? ¿Qué es primero? Y en los últimos años, la economía ha marcado la pauta a la política. Y la concepción tradicional de la política, de la búsqueda del bien común, del bienestar general, se ha cambiado por la hegemonía de la economía que ha desarrollado la idea del bien individual, ¿no? Y entonces el espacio de lo político es el espacio de lo común. Y la democracia debe garantizar en general los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y aquí, claro está, hay toda una discusión que por medio entra el sesgo ideológico, al que yo no quiero entrar, pero que considero que es fundamental para poder, diríamos, plantear los escenarios del futuro de la democracia. En el paper, nosotros, por ejemplo, identificamos los teóricos de la democracia, señalan que hay, digamos, dos maneras de mirar el concepto, ¿no? Uno desde una perspectiva, digamos, utópica, de un ideal, ¿no es cierto? Y el otro, efectivamente, desde una perspectiva de cuál es la función principal o el objetivo principal, digamos, de la democracia, ¿no?, que tiene que ver con el tema de los contenidos, que tiene que ver justamente, no solamente con
tema de los derechos, sino también con la materialidad. Tiene que haber en una democracia. Una democracia debe servir para que la gente tenga una vida digna, ¿no es cierto? Y aparentemente allí está el problema. Yo quería señalar lo siguiente, por ejemplo, ¿no será más bien que en el caso del Perú hay una pequeña confusión entre esa visión de la democracia como utopía y la democracia como mecanismo para la mejora de la vida de las personas? Recuerdo hace no mucho, por ejemplo, entrevistaron a una política de izquierda, Caela, si no me equivoco, y ella decía así en esa entrevista que si ella no tenía un departamento, ¿no? Era un problema de la Constitución, porque la Constitución debería garantizarle que tenía que tener un departamento, porque ese era un derecho. Existe un problema, digamos, ahí de concepción, sobre todo en el caso del Perú, de los derechos, digamos, como materialización, los derechos como principios. De repente, Alberto, ¿nos puede ayudar con esto? Sí, es interesante lo que planteas, Carlos. A ver, creo que hay que distinguir niveles. Ciertamente hay toda una discusión teórica a partir de una concepción de la democracia en estas dos dimensiones que tú planteas, ¿no? Además, ya hace algunos años se habla incluso de lo que es la calidad de la democracia como concepto, ¿no? Diamond, por ejemplo, desarrolla mucho esta noción de calidad de la democracia, incorpora elementos o dimensiones, 5 dimensiones para evaluar la calidad de la democracia que tienen que ver con instituciones democráticas, con Estado de Derecho, con rendición de cuentas o responsabilización, con separación de poderes, en fin, una serie de dimensiones que ciertamente tienen que ver con la parte sustantiva, pero también con la parte operativa de la democracia. Creo que lo que pasa también es que la democracia como sistema político existe no para garantizar la eficiencia, la eficacia de la gestión. La democracia como sistema político existe para encauzar el conflicto y para hacer contrapesos del abuso o del exceso o de las posibles arbitrariedades en el ejercicio del poder. Y entonces tenemos estas dos realidades que generalmente a veces entran en conflicto, ¿no? Y ciertamente la democracia como sistema político, como fin y medio, tiene que permitir, promoviendo el diálogo, el acuerdo, el consenso, la garantía de las libertades, generar espacios donde la gestión, el gobierno sea eficaz para garantizar condiciones materiales de vida que permitan a los ciudadanos alcanzar sus proyectos de vida. Entonces, yo insisto en lo mismo. Hay sí un desencanto con la democracia, y ya que han traído el tema al caso del Perú y han citado a Vergara, y en este punto específico yo estoy en desacuerdo con él. Ciertamente hay una crisis de representación política, que es base del sistema democrático, pero creo que eso nos llama, no es que la democracia como sistema haya fracasado. Ni siquiera creo que el Perú esté en un camino aún, que lo lleva al despeñadero, entendiendo que estamos en una situación en que el sistema democrático en su conjunto ha colapsado. No creo que estemos en ese momento. Sí creo fervientemente que lo que pasa en este momento en el país es una falta de liderazgo político, frente además que se combina con una realidad clara. Como he mencionado en un principio, la sociedad en el mundo, las exigencias de la sociedad moderna hacen que los mecanismos tradicionales de la democracia no sintonicen actualmente con las demandas ciudadanas. Bueno, pero sin embargo, Alberto, hay unos datos duros de la realidad, ¿no? El Latinobarómetro, por ejemplo, nos dice claramente que el segundo país que menos valora la democracia como régimen, digamos, o sistema de gobierno en todas las Américas, América Latina, etcétera, ¿no? Es el Perú. Claro, pero es lógico. Eso es. Sí, perdón. Los datos duros, ¿no? Ese es uno. El otro dato duro, ¿no? Es que cuando se pregunta cuán dispuestos están digamos, los ciudadanos de un determinado país de aceptar lo que se conoce como un golpe institucional, es decir, o el Ejecutivo, digamos, apabulle al Congreso y lo haga de lado, ¿no? O que un Congreso haga de lado al Ejecutivo. Es decir, cualquiera de los dos donde no haya
balance de poderes. En ese sentido, nuevamente el Perú es número 1. Es decir, no hay acaso una desconexión en cuanto a la apreciación de lo que significa, ¿no? Un régimen democrático, la idea de balance de poderes, como garantía justamente de los derechos. No sé si quiere intervenir aquí Augusto en este punto. Augusto, no te escuchamos. Hay que ponerle... Perdón, gracias, Carlos. Sí, pero creo que, si me permites, me parece que Alberto tenía una idea que quería complementar. Entonces, le cedo, si se me permite, la palabra a Alberto, que tenía una idea. Pues regresas tú, ¿ah? Sí. Muchas gracias. Creo que lo que iba a señalar, me perdí el hilo, pero claro, Carlos señala muy bien, hay una desafección con la democracia, y es lógico, porque hay crisis de liderazgo, la democracia necesita ser repensada en cuanto a los mecanismos de representación, y tercero, ¿quién está haciendo pedagogía democrática? ¿Quién está enseñando con el ejemplo qué es actuar de manera democrática? ¿Y qué significa eso? Preocuparse por lo público, ¿no? Generando consensos y acuerdos, dialogando. Estamos en un escenario de encrispamiento, de crispación permanente. Entonces, eso, y nuevamente, por falta de liderazgo político, por falta de propuestas concretas que miren al país hacia el futuro, que nos presenten una visión de país para los próximos 20, 30, 40 años que nos permitan trascender a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces, claro, si vemos una situación como la que estamos, y además un escenario internacional de crisis económica, de pandemias internacionales, evidentemente estamos en una situación, una etapa de transición como sociedad a nivel mundial. Yo siempre procuro ver el vaso medio lleno y no medio vacío, pero también es cierto, Carlos, que en estas circunstancias, y nuestros copanelistas podrán desarrollar estas ideas, en estas circunstancias hay arrestos autoritarios que buscan tumbarse el sistema democrático. Y entonces los demócratas debemos, en todo momento, unirnos para, sobre todo y ante todo, defender el sistema democrático. Pero primero tenemos que terminar de entenderlo. Así que, a ver, Augusto, si Gracias, ahora... Carlos. Sí, cómo no. Quería rescatar una idea de Alberto, y es que falta la enseñanza y la pedagogía de una ideología democrática. Por ejemplo, en Estados Unidos a los niños de primaria y secundaria se les enseña los valores de la Constitución de ellos y los valores de la democracia. Ese tipo de enseñanza me parece que es que nos faltaría a nosotros, tanto a nivel escolar, de primaria y secundaria, pero también a nivel público en general, fuera de lo que sean los medios de comunicación. Eh, Augusto, eh, un segundito ahí nada más, porque es toda la razón, Alberto también, y tú tienes toda la razón. El tema de la pedagogía en democracia es absolutamente necesario. Yo acabo de estar en Alemania y entendiendo justamente cómo funciona una democracia moderna, y una de las cosas que más me llamó la atención es la existencia en el gobierno federal de una entidad bajo la oficina del primer ministro, ¿no? Compuesta por 350 profesionales, cuya única tarea es generar contenido pedagógico, ¿no? Para la enseñanza de la democracia, ¿no? A todo nivel, desde los niños hasta, ¿me entiendes? Posgrados y todo lo demás, ¿no? Pero son 350 profesionales que se la pasan por todo el país dando charlas sobre democracia no partidaria, sino sobre el sistema, cómo funciona el Reichstag, cómo el sistema democrático asegura justamente el logro de valores. La verdad es que una envidia tremenda, y que creo que si algo podemos rescatar de aquí, que necesitamos hacer pedagogía en democracia. Perfecto. Pero Augusto, ¿podrías tú elaborar un poquitito más sobre el tema digamos, de qué democracia estamos hablando? El problema, por ejemplo, de la representatividad.
Ya, claro, bueno, me refería a la democracia representativa, esto vinculada pues a la supervivencia de una democracia representativa, a mi juicio, está muy vinculado a una economía de mercado eficiente. Y eso es lo que quizá nos hemos quedado en el camino. Teníamos buenas perspectivas a inicios de este milenio, del milenio del 2000, pero bueno, nos hemos quedado algo atrasados. Quizá podríamos tener en cuenta experiencias de países del tercer mundo como Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, que han tenido economías paupérrimas. Me parece que en el caso de Corea del Sur el ingreso per cápita era de $50 anuales y ahora, bueno, es uno de los países más desarrollados del mundo y pasa de un sistema autoritario de Syngman Rhee, si no me equivoco, ahora una democracia plena. Igual que Taiwán pasó de la dictadura de los Chiang Kai-shek y Chiang Ching-kuo, y ahora una democracia de los más ejemplares. Y es una economía también de la primera generación de tigres asiáticos. Entonces, lo vinculo bastante al éxito entonces de una economía de mercado. Y la llamada inversiones es muy importante también a tal efecto. Claro, pero por ejemplo, la tesis que tú acabas de señalar, es una tesis también en general que yo suscribo, ¿no? Tiene un contraejemplo muy potente, ¿no? Que es como un país como China, por ejemplo, ¿no? Independientemente de los valores democráticos, ir poniéndolos a un lado, sin embargo han logrado un crecimiento, una evolución económica y una economía de mercado, ¿no? Súper potente, que de alguna forma, no sé si constituye, digamos, una alternativa al sistema democrático liberal. Miguel, no te hemos dado mucho para hablar. ¿Tú qué piensas de estos temas? No, yo considero que a pesar de estos avances de la democracia, a pesar de los problemas de la democracia, que vive bajo la presión permanente o la amenaza interna o externa, que la hacen frágil y débil, aún así yo creo que la democracia en el mundo está estabilizada, no consolidada, pero está estabilizada. Yo creo que es importante poner en debate los problemas que enfrenta la democracia. Yo considero que esos problemas tienen que ver ahora fundamentalmente con el tema económico. El crecimiento insuficiente o la recesión de los países, de los territorios, hace que la democracia no distribuya beneficios, no distribuya derechos. Lo que tú decías, no concrete los beneficios de un sistema político democrático liberal, ¿no? Y eso lleva a los siguientes temas, ¿no? El tema social, el tema de la desigualdad sigue siendo el centro del debate, más allá de lo que plantea la CEPAL y otro, el tema de la desigualdad genera que un sector importante de la población no ejerza sus derechos en democracia. Y claro, el tema de la crisis de representación, la baja legitimidad, está muy aparejado a esto. Y eso nos pone, diríamos, en 3 escenarios futuros, ¿no? Si la democracia mejora, la democracia empeora o se mantiene igual, ¿no? Y creo que allí está el debate. ¿Cómo hacer para que la democracia mejore, consolide el bienestar de las personas? ¿No? Entonces yo creo que por ahí va el debate para un poco ir planteando en positivo las alternativas para un mejor futuro de la democracia. ¿No? De acuerdo, pero te digo, por ejemplo, la OCDE ha desarrollado un ejercicio, ¿no? de modelos futuros de democracia. Interesante porque ellos desarrollan un modelo, por ejemplo, que se llama democracia DIY, o sea, do it yourself, hazlo tú mismo. Es decir, ven una democracia donde básicamente hay que ir inventándola, ¿no? Dándole sustento, digamos, a la falta de representatividad mediante otros mecanismos. Luego tienen un segundo modelo, digamos, de democracia que están viendo que tiene que ver con la existencia de estos algoritmos, ¿no? La inteligencia artificial y el papel que tienen, el mega papel que tienen las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Como tú sabes, hay empresas tecnológicas tipo Microsoft, Google, etcétera, que tienen ventas anuales que son superiores al PBI de Brasil, por ejemplo, ¿no? Que es para un billón, ¿no? de dólares, ¿no? Y entonces ese poder también, digamos, influye en nuevas concepciones de democracia, ¿no? Luego hablan de un gobierno súper colaborativo, un gobierno, digamos, que está muy en contacto con las necesidades de la población a través del uso de la tecnología,
pero también a través del uso de otras formas de contacto, como son la democracia deliberativa y la democracia directa, ¿no? Y finalmente hablan sobre un posible escenario democrático sobre-regulatorio, ¿no? Donde todo esté perfectamente bien calibrado, pero a un extremo tal que la libertad sufre, ¿no? No sé cuál de esos cuatro escenarios, digamos, de nueva democracia del futuro, más o menos le hablan algo al caso peruano, pero no sé, de repente Alberto quiere darnos una impresión. Cualquiera sea el futuro de la democracia, como acaban de mencionar, también se requiere ciudadanos que participen, y para eso se requiere que sean libres e iguales. No puede haber democracia sin libertad y no puede haber democracia sin igualdad. La democracia se basa precisamente en la participación de ciudadanos libres e iguales en la esfera pública. Entonces, sea cual sea... ¿Perdón? No, te iba a decir que justamente cuando hemos hecho nosotros, por ejemplo, en el estudio, una taxonomía de las diferentes tipos de democracia, nos hemos encontrado que hay democracia digital, democracia deliberativa, democracia directa y democracia de ciudadanos. Tú estás poniendo el lejos de la democracia de ciudadanos, yo concuerdo, ¿no? Pero los otros aspectos también juegan un papel en esta democracia en la que el ciudadano debe ser el centro de atención, digamos, de los valores y los derechos democráticos. Claro, lo que pasa es que de esta perspectiva a la que nos hacemos referencia, la democracia solo se expande, ¿no?, en el reconocimiento de derechos entre iguales. Entonces, ya cómo se dan estos mecanismos ya de participación en el ámbito político, público, ya es una cuestión que seguramente es precisamente lo que estamos ahora también debatiendo. La tecnología, el desarrollo de los espacios, de la sociedad en red, lo que permite es una mayor participación en condiciones de igualdad. O sea, democratiza, homogeniza a todos los ciudadanos porque nos permite participar en igualdad de condiciones. No importa la formación, no importa el nivel académico, no importa el origen, no importa la condición social. En red todos podemos hablar y podemos decir cualquier cosa. Todos podemos Pero mentir, entonces, todos podemos hacer videos de deepfake, que son justamente algunos de los retos exactamente. Entonces, del uso de la tecnología. hay un riesgo real de una sobreregulación y hay un riesgo real a la libertad. Entonces, por eso decía desde un principio, cualquiera sea el camino del futuro de la democracia, usando las tecnologías de la información, por ejemplo, deben garantizarse estos tres elementos: libertad, participación e igualdad. Claro, las exigencias del desarrollo tecnológico va a ser cómo interpretamos o qué garantías damos en el caso concreto, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo garantizamos el derecho a la libertad y a la privacidad frente al uso de los datos personales en una sociedad completamente digitalizada o en red? Efectivamente. Estos van a ser, digamos, son aspectos muy importantes, pero en el caso peruano, digamos, porque estas son discusiones a nivel internacional, pero también hay que bajarlas al lado peruano. La discusión pareciera ser más bien sobre la naturaleza de la democracia representativa y el fracaso de los partidos políticos. De hecho, algunos llaman a la democracia peruana un ejemplo perfecto de una democracia sin partidos. Yo le añado siempre democracia sin partidos y partidos sin democracia, ¿no? ¿Cómo conceptualizar el tema de partidos? A ver, ¿existen partidos realmente aquí políticos en el Perú? Yo tengo una pelea en particular sobre ese tema, pero bien, a ver, Miguel. Sí, yo creo que hay partidos. Lo que pasa es que débiles, con políticos que tienen que navegar o nadar en una sociedad que ha estigmatizado la política y que ha hecho que la política en general sea concebida como corrupta. Cierto, nuestro sistema de partidos es débil, con un nivel bajo de institucionalidad,
¿no? No está consolidado. Además, es un sistema muy volátil, ¿no? Porque incluso la maldición de un partido que llega al gobierno es que desaparece. No todos los últimos partidos que han gobernado y sus líderes han desaparecido y han acabado presos. Con lo cual, no hay incentivos para consolidar un sistema de partidos porque el sistema de por sí es perverso. O sea, el partido que tiene por fin llegar al poder o acceder al poder, automáticamente es el premio y el castigo, ¿no? Entonces, creo que ahí es parte del debate de la reforma política pendiente, ¿no? Para ver cómo fortalecemos el sistema de partidos y cómo fortalecemos la democracia. Y de por medio está el tema de la representación. La crisis de representación tiene que ver con las reglas de juego para tener representantes. Y todo revela que el actual diseño institucional para obtener representación en el Perú no está dando los resultados deseados, ¿no? Porque el sistema pues no elige a los mejores. No solamente eso, a ver, el tema de representación, ¿no es cierto? En un país donde efectivamente los partidos políticos o tienen dueños, ¿cierto? O son aves de paso, ¿verdad? Donde no están anclados en ideologías, digamos, firmes, etcétera, que no desarrollan liderazgos competitivos, ¿no? ¿Acaso no hay otras formas, digamos, de representación? Hay varias constituciones en América Latina y el resto del mundo donde, por ejemplo, se permite la participación de independientes. ¿Por qué esa idea, por ejemplo, es impensable? ¿Por qué no podemos lograr que 20.000 personas firmen que Alberto sea candidato a la presidencia, por ejemplo? ¿Por qué esto sí es posible en Argentina? ¿Por qué esto sí es posible en Chile? ¿Es posible en Estados Unidos? ¿En otras democracias? Pero, por ejemplo, en el Perú pareciera como una idea ridícula. Augusto, no sé qué piensas. ¿Augusto? No te escuchaba. Gracias, gracias. Bueno, tenía el problema esto del micrófono. Bueno, en relación con la democracia en el Perú, esta ha tenido, bueno, muchos altibajos, más bajos que altis, quizá desde las últimas décadas, sobre todo los 30 últimos años, y no ha sido una democracia de partidos permanentes, ¿no? Han sido actores, como decías tú, Carlos, aves de paso. El partido que llega al poder, bueno, desaparece ya en las siguientes elecciones. Creo que así ha ocurrido con Toledo, Humala, etcétera. Los partidos no tienen permanencia, pero quizá también uno de los elementos que ayude bastante al mantenimiento de una democracia, al fortalecimiento de una democracia, podría ser también, como comentara Miguel hace un momento, la cuestión de las reformas políticas para que la constitución y el sistema político nacional se adecúen a las realidades de nuestro país y las necesidades de la población. Porque en muchas encuestas, por ejemplo, se considera que el Congreso, la población en su mayoría no se siente representada por el Congreso. Entonces, tengo una pregunta, por ejemplo. sí, sí. A ver, que es una paradoja en realidad, ¿no? ¿Saben cuántos miembros del Parlamento existen en Alemania? ¿O en Gran Bretaña, por ejemplo? ¿O en los Estados Unidos? ¿Tienen idea? Bueno, me parece que hay 100 senadores y 400 representantes, algo así, no recuerdo la cifra exacta. Los Estados Unidos, claro. En Alemania hay más de 750 miembros del Parlamento. ¿Ya? En Gran Bretaña igual, son 600 no sé cuántos miembros del Parlamento, más todos los de la Cámara de los Lores, ¿no? En el Perú tenemos 130 congresistas que supuestamente representan a 34 millones de personas, es decir, son súper congresistas, ¿no? La paradoja está en que cuando tú dices, aquí cada uno, esos 130, tiene un pedazo de poder demasiado grande. Lo que deberíamos hacer es disminuir ese poder. Y la manera de disminuirlo es teniendo más representantes, ¿no es cierto? Uno dice eso y te caen encima, ¿no? Porque dicen, por lo que ha dicho Miguel, ¿no? El hecho de que la política... Pero se trata de tener una mayor y mejor representación. Yo creo que hay un problema de subrepresentación, efectivamente. Es una vieja discusión
que yo creo que hay consenso que este Parlamento en número necesita mejorarse, pero sobre todo en calidad. El tema de fondo es que cómo garantizar la calidad de la representación nacional. Y calidad entendida no solo por capacidades, sino por esta integridad que tengan las personas de poder, diríamos, legislar, representar de verdad la diversidad de intereses que en democracia debe canalizar el Parlamento, y no solo algunos intereses. Pero ¿de quién es la responsabilidad en ese Es lado? compartida. La responsabilidad es compartida de la ciudadanía y de los poderes constituidos. O sea, no es solo una responsabilidad de los representantes y los políticos. Yo creo que hay una responsabilidad compartida, ¿no?, en los roles que tienen los ciudadanos, como te decía antes, la participación, la cultura política, ¿no? Y también el nivel de conciencia al momento de elegir a un representante por votar a un partido. Tú planteabas una idea que me parece que hay que debatirla, esta idea de los independientes, ¿no? Pero en el fondo los independientes forman un partido. O sea, el problema de los independientes es que no asumen compromiso. O sea, el tema es que la democracia implica compromiso. El independiente es como la moda. Llega, pasa, y ¿con quién asume el compromiso? Necesariamente, no necesariamente Pero los políticos, o sea, pruebas al canto, mi querido Carlos, los independientes en el Perú, pero que han ganado elecciones. lo que tenemos hoy en día, los partidos políticos, ¿no? ¿Qué intereses representan? Que tienen dueños. Bueno, Dueños. eso ni hablar. Efectivamente. Entonces, no tenemos lo otro. Cuando tú me dices a mí, ¿qué independientes tenemos? Los independientes no pueden participar en política directamente. ¿Ok? O sea, ese es justamente lo limitante. Porque Alberto puede comprometerse ante la ciudadanía, ¿no? Yo voy a trabajar por estos valores y por por estas medidas, por ejemplo. Hay un compromiso ciudadano, ¿no? Y sin embargo eso no es posible en el Perú, ¿no? Es una idea que yo planteo, entre otras, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hay experimentos bien interesantes en Francia. El presidente Emmanuel Macron, por ejemplo, lanzó todo un movimiento cuyo resultado ha sido, por ejemplo, la conformación de la primera asamblea de ciudadanos, que es una asamblea donde se escoge por lotería, ¿no?, a 40 personas, si no me equivoco, que están allí como expresión ciudadana para trabajar ideas y darle al municipio, digamos, de París, ¿no?, la percepción directa de lo que los ciudadanos quieren. Tienen también ahí profesores y cosas por el estilo, ¿no? No son un parlamento al lado, no, simplemente son un mecanismo adicional, digamos, para darle realidad a las labores congresales. Me pregunto si no es hora ya de empezar a abrir la mente y buscar estos otros ejemplos, digamos, otros mecanismos de participación para que la democracia sea más representativa, más deliberativa, ¿no? Y pueda ser más directa. Alberto, a ver, ¿tú qué piensas de esto? Bueno, que cuando la democracia representativa tiene estos problemas cíclicos de crisis, siempre se echa mano, pues, de los mecanismos de democracia directa para darle oxígeno, ¿no? Es una alternativa bastante viable. Creo que... Debería ser más bien permanente, justamente para evitar los... Y ciertamente la realidad nos está diciendo que estos mecanismos, pues, deben ser cada vez más creativos y permanentes, ¿no? A buscar mecanismos que permitan a la ciudadanía participar más activa y directamente en la toma de decisiones en los espacios públicos. Les pongo, por ejemplo, un ejemplo medio loco, un ejemplo de esos que utilizamos a veces en la perspectiva, en quienes pensamos los temas del futuro. ¿Se imaginan mañana, por ejemplo, se vota el presupuesto y el gobierno plantea la pregunta: vamos a subirle un punto al IGB, y ese punto, el total de ese punto va a ir directamente, ¿no?, a fortalecer el presupuesto de la policía para vencer la delincuencia, ¿no? En el Perú, todos tenemos hoy en día celulares, ¿no? Ya existe la posibilidad de hacerlo todo esto biométrico, ¿no? Podríamos ponerle esto en votación y de inmediato saber si la ciudadanía apoya o no apoya una medida de esa naturaleza. ¿Qué les parece? ¿Ciencia ficción o posible? No sé, Carlos, perdón, Miguel.
No, es completamente posible, es viable que haya nuevos mecanismos, de ahí comparto. Sería deseable, Es ¿no? viable que haya nuevos mecanismos de participación y democracia directa, pero, por ejemplo, el actual Congreso ha limitado los mecanismos de participación directa, por ejemplo, en el referéndum, más allá de que podamos estar en contra pero yo sí soy partidario de que debe aperturarse el mecanismo de participación ciudadana. En el Perú solo tenemos el referéndum, una revocatoria, y no tenemos mecanismos que amplíe la participación ciudadana, por ejemplo, de iniciativa legislativa. Están en los parámetros de las firmas, ¿no? Que limitan la participación, como bien lo decías, ¿no? ¿Cómo ampliar la cancha democrática? Ese es el tema, ¿no? ¿Cómo ampliarlo? A través de mecanismos. Ahora, la tecnología es una poderosa herramienta que va a reemplazar la organización tradicional de los partidos en los comités partidarios. Ahora está cambiada por las redes, los contactos, los grupos en las redes, que es la nueva forma de organización social y política o de articulación de intereses y demandas, ¿no? Y creo que por ahí debemos explorar nuevos mecanismos de participación ciudadana. Totalmente de acuerdo, 300% de acuerdo contigo, sobre todo en lo último, ¿no? Entonces, cuando pienso, por ejemplo, en estos requisitos que para hacer un partido tienes que tener 26 comités, etcétera, uno dice, pero a ver, ¿quién se reúne hoy en día en una sala a conversar sobre temas políticos? Nadie. Todos los hacemos en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, qué sé yo, ¿no? Falta realismo, ¿no es cierto, Augusto? ¿Tú qué piensas? Falta realismo para hacer reformas políticas. Mucho. Realmente. Ahí, esa es la tarea pendiente de este Parlamento y el próximo Parlamento, de implementar esos dos mecanismos que incluyan a la ciudadanía, que le permitan tener una cuota de participación y corresponsabilidad para no vivir del permanente queja o crítica de que toda la culpa del Parlamento, del gobierno y de los políticos. El ciudadano tiene que involucrarse en la democracia para que sea democracia. Si no, no hay democracia. La primera conclusión es que, me parece genial, Miguel, es que, porque además también va de acuerdo con el trabajo que hemos hecho, ¿no? Es que la democracia representativa necesita fortalecerse de mecanismos, ¿no es cierto?, de democracia deliberativa y directa, ¿no? Yo he señalado, por ejemplo, que, mire, este espacio que tenemos nosotros hoy día de discusión a este nivel, ¿creen ustedes que eso se puede hacer en el Congreso así nomás? Difícil. No existe. ¿Entienden? Entonces, necesitamos crear otros espacios para deliberar, digamos, los temas económicos, sociales y políticos y llegar a consensos. Augusto, ¿tú qué dirías de todo esto? Concuerdo con vuestra opinión. Los medios sociales modernos, de tecnología moderna, los medios sociales son un instrumento importante que podríamos utilizarlo para fortalecer la democracia. Está, por ejemplo, en el sentido de relación del representante o el congresista con sus electores, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo. O como medios también para tratar de comunicarse con grupos de opinión y otros actores políticos, incluyendo partidos políticos. Entonces, los medios, lo que ustedes habían comentado sobre los medios modernos de comunicación, Facebook, Twitter, etcétera, 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 correo electrónico, aunque parece que está un poquito cada vez más dejado de lado, podrían ser instrumentos importantes en estos tiempos modernos. En tiempos modernos hay que adaptarnos a los tiempos modernos. Ahora, pero hay exceso de unidad, ¿verdad? ¿Se imaginan, por ejemplo, que mañana, ¿no? Aparece una imagen, por ejemplo, del señor Otárola, con un látigo en la mano, latigueando a una secretaria. Y eso mañana puede pasar, simplemente un fake, ¿no? Se significa todo esto, se le pone su cara y parece que lo está haciendo. La tecnología, con todo lo buena y positiva que puede ser, ¿presenta riesgos o no presenta riesgos, Alberto? Absolutamente, como habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Pero es como todo, es una herramienta que está al servicio del ser humano. Y no... La realidad es más dura, ¿no? La realidad política te dice que en campaña, por ejemplo, hacen lo que quieren, se mienten. No, claro, claro, o sea, pero digamos, la tecnología es una herramienta, y una herramienta que el ser humano va a tener que aprender a usar. Cuando el ser humano ha desarrollado tecnología,
ha habido un proceso de aprendizaje, ¿no? Y ciertamente muchas veces en ese proceso de aprendizaje de cómo usar adecuadamente el desarrollo tecnológico, el invento que ha elaborado, bueno, genera también un riesgo para él. Eso va a pasar, es exactamente lo mismo. Va a haber una curva de aprendizaje de cómo usar adecuadamente la tecnología para que esté siempre al servicio del ser humano. No el ser humano ser un instrumento, digamos, volverse esclavo de las herramientas tecnológicas, sino ellas al servicio de los ciudadanos, de mejor calidad de vida para todos los hombres y mujeres del Perú y del mundo, y para fortalecer evidentemente el sistema democrático, ¿no? Hay un riesgo para la libertad, pero también hay una oportunidad para mayores espacios de participación, diálogo y entendimiento entre todos los seres humanos. Perfecto. A ver, Alberto hace un rato dijo que dijiste que veías siempre el vaso ¿no? ¿No es cierto? Un optimista del futuro de la democracia en el país. Yo quería preguntarle a Augusto y a Miguel si ellos son también optimistas acerca del futuro de la democracia como sistema en el Perú, o si ven riesgos, digamos, presentes y reales, como dicen los gringos, ¿no? De que la democracia en el Perú, pues, sea un capítulo, digamos, puesto aparte, ¿no? Y sustituido por formas no democráticas, más bien autocráticas de gobierno. No sé, Augusto primero y después Miguel, y terminamos contigo, Alberto. Bueno, como dijera Churchill, es el mejor sistema de gobierno, ¿no? O el menos imperfecto, creo que es lo que dijo. Y hay que ser optimista en esa base. Me parece que sí, y las fallas que pudiera tener cualquier democracia o sistema político democrático en cualquier estado del mundo deben resolverse, deben atenderse. Si hay casos, por ejemplo, de corrupción política de alto nivel, como ocurrió en el caso Watergate y el presidente Nixon en Estados Unidos, hay que resolver el caso. Si hay desafíos como una gran depresión, bueno, el país tiene con medios democráticos superar ese desafío, como ocurrió con el crack de la Bolsa de Valores de Nueva York. Si hay casos de guerra civil, como la famosa guerra de secesión, bueno, el sistema democrático tendrá que superar esos desafíos. Mi punto de vista es que la democracia debe perfeccionarse y buscar los mecanismos para superar los desafíos. Esa es, bueno, mi esperanza. Excelente, muchas gracias, Augusto. Miguel. Yo también quiero ser optimista. Yo creo que la democracia es el sistema político que nos garantiza, con diálogo, con tolerancia, con desacuerdo, ir avanzando. A pesar de que en el Perú hemos tenido recientemente y tenemos crisis permanente, amenazas permanentes a la democracia, es la democracia y las instituciones las que nos permiten seguir respirando, que la democracia siga respirando, ¿no? De tal manera que, si queremos ser coherentes, la democracia contemporánea, a pesar de sus limitaciones, sigue siendo el mejor sistema de convivencia política, y creo que el deber nuestro es de consolidarla, de ser parte activa, de ser un agente de la democracia, en realidad. Los ciudadanos tienen que ser agentes de la democracia. El autoritarismo o cualquier otro régimen es una amenaza a la libertad y a la convivencia humana y a la paz. Y eso es volver al pasado. Yo creo que si pensamos en un futuro con optimismo, tenemos que soñar que es posible una democracia de ciudadanos de verdad. Qué bellas palabras, Miguel. Muchísimas gracias, realmente. Alberto, te doy la palabra casi final. Gracias, Carlos. Completamente de acuerdo con Augusto y con Miguel. Todos los ciudadanos deben ser agentes de la democracia. Completamente de acuerdo. Me gustó mucho esa reflexión. Y como dice Augusto, hay que ser optimistas con que partiendo partiendo del convencimiento de que la democracia, siendo un sistema imperfecto, es el menos imperfecto de todos los sistemas políticos que ha inventado sobre el hombre, como bien nos ha recordado Augusto en palabras parafraseando a Churchill. Y perseverar en la vigencia del sistema democrático. Solo en democracia podemos consolidar una sociedad de ciudadanos libres,
e iguales. Entonces, no caigamos en los cantos de sirena que buscan el camino fácil para subvertir el orden democrático y constitucional. Creo que ese es un mensaje que me gustaría dar finalmente. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Ahora, yo quiero, para terminar, simplemente hacer una especie de resumen mental. Ustedes me corrigen si me equivoco, ¿no? Pero básicamente lo que hemos dicho aquí hoy en día es que, a pesar de todo, la democracia es un sistema de gobierno que vale la pena, por el cual vale la pena luchar. Uno. Dos, la nuestra es una democracia particularmente deficiente, sobre todo en su incapacidad para realmente conectar con los representados, porque tenemos problemas de representación. Pero esos problemas de representación no son insolubles, ¿verdad? Si a nuestro sistema de democracia representativa le añadimos mecanismos de democracia directa y creamos espacios de una democracia deliberativa, entonces, como consecuencia de todo esto, vamos a tener realmente una democracia de ciudadanos. ¿Muy bien? ¿Más o menos? ¿Sí? Bueno, espero que sí. Muchísimas gracias Así a todos. es. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. Gracias. 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 Era un gusto. Gracias, Alberto, Miguel. Gracias, Carlos. Van a recibir entonces y van a poder bajarlo ustedes este informe, este white paper en realidad, que tiene tres cosas fundamentales. Miren, que tiene una discusión al principio medio teórica acerca del uso de la perspectiva para poder entender la democracia del futuro, la democracia hoy y del futuro. Tiene una encuesta a personas, digamos, de todo calibre, ¿no? Acerca de lo que esperan de la democracia hacia adelante en el Perú. Y tiene también entrevistas a profundidad a 10 personajes de primera línea, ¿no? De todos los aspectos también ideológicos, si se quiere, acerca del futuro de la democracia en el Perú. Nosotros vamos a trabajar esas entrevistas, además también como en la forma de podcast, así que esténse atento aquí en el Instituto del Futuro. Todo esto, por supuesto, es para beneficio de todos, ¿no? Sin ningún costo, porque evidentemente lo que se trata es de promover la discusión de ideas, sobre todo las ideas que forjan futuro en el país. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. 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 Luego.